Muy buenas tardes, bendiciones para todos, un saludo desde mi país Venezuela. Mi nombre es Marinelli Lugo y este es Ministerio Guerreras en Oración. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes y para ello nos vamos a ir al libro de Mateos 14:22, que dice de la siguiente manera. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando en el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: no temas, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto a ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, este tema lo he titulado ¿qué voz estás escuchando? Y analizando esta palabra, me detuve en algunos aspectos que se desprenden tales como que se desprenden de esos sentimientos y emociones cuando estamos pasando por una fuerte situación o una fuerte tormenta o una fuerte circunstancia que llega a nuestra vida. Mira, aquí en la palabra podemos ver que Jesús los envió a la otra ribera. O sea, fue el Señor quien los envió a la otra ribera. Y el Señor sabía lo que iba a acontecer, porque ya sabemos que el Señor lo hace todo. Ahora, había un propósito en ello. Y mientras que vamos leyendo la palabra, vamos a conocer cuál fue el propósito por el cual los discípulos fueron pasados por esta gran prueba o turbulencia. Ahora, cuando ellos se encontraban en medio del mar, que dice que el azote era demasiado, las olas llegaban a la barca y era azotada por fuertes vientos. Era una turbulencia fuerte y que los vientos les eran contrarios. Ahora, ¿qué sucede cuando una barca es azotada? Que los vientos les son contrarios. Es difícil remar cuando los vientos son contrarios. Es difícil mantenerse en el norte cuando los vientos son contrarios. ¿Por qué? Porque el azote de los vientos y el azote de las olas y los vientos contrarios siempre van llevando a la barca y la van sacando del norte establecido, la van sacando y la van llevando a otras riberas o a otros caminos que no es el horizonte por el cual se ha trazado. Sin embargo, me imagino que los discípulos estaban remando con los fuertes vientos, con la fuerte tormenta. Ellos se mantenían remando hasta que entró en ellos el pánico. Fíjate todo lo que se desprende en medio de la tormenta. Entró el pánico, entró el miedo, como lo pudimos leer, la duda. Y inclusive cuando ellos vieron que el Señor venía caminando sobre las aguas, lo confundieron con un fantasma. Entonces quiere decir que en medio de esas fuertes tormentas y esos azotes, también se puede confundir. Y el Señor les habló en medio de la tormenta y les dijo acá en el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces ellos no distinguían al Señor
No distinguían al Señor y todavía el Señor le dice, ten ánimo, no temas que yo soy. Y Pedro le dice, dudando, si eres tú, manda que yo camine. Fíjate, si eres tú. Hasta llegaron a confundir al Señor con un fantasma. En medio de las turbulencias, en medio de los azotes, todo lo que se desprende y empezamos a escuchar otras voces del miedo, del temor, del desánimo, los nervios o que otras cosas que nos pueden desviar de poner la mirada en Jesucristo, y podemos estar escuchando otras voces que son más fuertes que la voz del Señor cuando te está hablando a ti. Cuando Jesús le dijo, no temas, yo soy. Y Pedro le dice, entonces si eres tú, le dice, manda a que yo camine sobre el mar. Y el Señor le dijo, ven. Cuando Pedro descendió de la barca y empezó a caminar en medio de la gran tormenta, en el ojo de la tormenta, dice la palabra que cuando él empezó a caminar, se hizo más fuerte la tormenta. Fíjate, y el Señor allí esperándolo, observándolo, con esa voz de mando y con esa orden que le dijo, camina, como queriéndole decir, ven, camina. Y empezó la tormenta a ser más fuerte, y cuando Pedro escuchó las olas, los fuertes vientos, empezó a hundirse. Por eso la palabra del Señor hoy, ¿cuál voz estás escuchando? Si el Señor te está diciendo, camina, avanza, no tenemos por qué temer ni tampoco quitar la mirada del que nos está diciendo, camina, avanza en medio de la tormenta, camina, que tú puedes hacerlo. Porque el Señor dio una palabra, el Señor dio una orden a Pedro, le lanzó la palabra y le dio la orden, camina, camina. Pero muchas veces el Señor nos está diciendo, camina que yo estoy contigo, no temas que yo soy. Camina, avanza y no temas que yo soy. Pero cuando la tormenta se hace más fuerte, la circunstancia se hace más fuerte y la situación se hace más fuerte, quitamos la mirada del que nos ha dado la orden, camina, avanza, y la ponemos en el problema. Y entonces cuando ponemos la mirada en el problema, entonces ahí es donde nosotros empezamos a hundirnos, porque quitamos la mirada del Señor y la enfocamos en el problema. Ahora bien, yo me voy a ir a un relato, a la palabra del Señor, cuando el Señor estaba siendo crucificado, que todos sabemos por todas las cosas que pasó el Señor. No hay mayor dolor que ese. No hay mayor situación y circunstancia que pueda haber pasado un ser humano como la pasó el Señor Jesucristo, azotado, herido, humillado, lo escupieron, lo humillaron. ¿Qué no le hicieron al Señor? Le dieron los 120 latigazos, una cosa que alguien no puede soportar en estas circunstancias, pero Él la soportó. Sin embargo, vemos a un Señor en la cruz del Calvario cuando le dijo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Yo me imagino el sufrimiento del Señor cuando le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Me imagino al Padre, el dolor del Padre, cuando el Padre le dijo, hijo, es necesario, porque si no, el propósito no se va a cumplir. Si el Señor hubiese hecho eso, hubiese pasado esa copa, hubiese pasado de Él ese episodio, ¿verdad? O se hubiese saltado esa parte tan importante del Señor Jesucristo, entonces nosotros no estuviéramos aquí. Porque el propósito era su entrega, su sangre, su entrega por nosotros, su vida por la de nosotros. De igual manera, el Señor no se puede saltar ninguna circunstancia en tu vida, porque el Señor, puedo asegurarte que te dice, cuando tú le dices, Señor, ya no puedo más, Señor, no puedo más, el Señor te dice, hija, es necesario, hijo, es necesario. No puede el Señor saltarse ninguna circunstancia en tu vida cuando hay un plan de Dios, cuando hay el plan divino, el diseño divino de Dios para tu vida. Siempre van a venir las circunstancias
que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a ampliar tu ministerio, que te van a ayudar a ser esa mujer que Dios tiene en el corazón, a ser ese hombre que Dios tiene en el corazón, por el cual va a demostrar su gloria a través de ti y sus planes y sus proyectos a través de ti. Por eso el Señor no se puede saltar ninguna circunstancia que llegan a nuestra vida, así sean difíciles, así sean fuertes. Y fíjate, podemos sentir todo esto, podemos sentir, qué sé yo, que nos está hablando la voz del desánimo, la voz del problema, la voz de la circunstancia, la voz del miedo, la voz del temor. Y empezamos a decirle al Señor, Señor, sácame de esto, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame. Cuando quitamos la mirada de Jesucristo y la ponemos en el problema, entonces nos vamos hundiendo. Pero sin embargo el Señor viene con el amor tan grande que nos tiene y nos da la mano y nos levanta nuevamente. Y nos levanta nuevamente. Así que el Señor le dio la orden a Pedro, camina. Así el Señor en esta tarde dio la orden, camina sobre las circunstancias, camina sobre el problema, así los vientos te sean contrarios. Camina sobre la situación, camina porque Dios tiene planes contigo, camina. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias. No escuches las voces que te gritan, no escuches las voces del miedo, del temor o otras voces que te estén hablando. Escucha la voz de Dios cuando te dice, ten ánimo, no temas, yo soy. El Señor viene caminando sobre tu problema, el Señor viene caminando sobre las aguas, el Señor viene caminando sobre las fuertes turbulencias de tu vida, el Señor viene caminando, Él no te va a dejar solo en estas circunstancias, Él viene caminando sobre ese problema y te dice, camina, ten ánimo, camina, que yo estoy contigo. Gloria al Señor. Señor, en esta hora que nos has dado esta palabra, que ha sido como un alimento para mi vida espiritual, y a través de ella has hablado a mi vida. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas y nos conduces a la verdad de tu palabra. No sé cuántas personas estén pasando por circunstancias difíciles, pero si estás escuchando esta palabra, quiero decirte que el Señor ya dio la orden, camina. Señor ya lanzó la orden, avanza, no temas, que yo estoy contigo, que yo soy. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, esta situación la está provocando el diablo en mi vida, el Señor reprenda al diablo y todo espíritu contrario. Está muy bien, porque a veces es el enemigo también que se levanta, pero hay situaciones que son provocadas por el Señor. Y a veces nosotros nos encontramos luchando con el Señor, nos encontramos luchando con Él, ¿sí? Porque en este caso, esta circunstancia fue provocada por el Señor cuando le dijo, vayan a la otra ribera. ¿Y usted cree que el Señor, cuál es el propósito? Aumentar la fe de los discípulos. Aumentar la fe de los discípulos en medio del problema. No temas, yo soy. En medio de las circunstancias, no temas, yo soy. En medio de cualquier situación, enfermedad, peligro o toda cosa que estés pasando, el Señor nos dice, no temas, yo soy. Camina, avanza, que yo estoy contigo para ayudarte en cualquier circunstancia de tu vida. El Señor lo que hace con nosotros es probarnos. Usted se imagina, como ya le dije, si el Señor se hubiese saltado cuando le dijo al Señor, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que el Padre no tenía dolor cuando el Señor le dijo eso? Así sería el desespero del Señor Jesucristo, que le estaba pidiendo al Señor, Señor, no quiero pasar por esto, pasa de mí esta copa. Sin embargo, el Padre le decía en su corazón, es necesario, porque de no ser así, entonces el plan de Dios no se hubiese cumplido y no estuviésemos ni usted ni yo aquí predicando esta palabra para que otros sean salvos. Así que el Señor no puede saltar las circunstancias en tu vida. Hay cosas que el Señor no puede saltarse en tu vida porque hay un plan de Dios para tu vida.
Más bien démosles gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta situación por la que estás pasando, porque esto que estoy viviendo me está haciendo crecer, Señor. No importa cuál sea la circunstancia, el Señor te dice, hoy avanza, camina, que yo estoy contigo. Bueno, Señor, le damos gracias al Señor por esta palabra y que el Señor haya traído una respuesta a tu vida a través de ella. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que hoy has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Padre Celestial, para aquellos que escuchan esta palabra hoy, sea como un alimento espiritual a sus vidas, Señor, como un refrigerio a sus almas, Padre. Es que tú hayas hablado a nuestro corazón, Señor, que en medio de las circunstancias estás tú. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, te damos gloria y honra. Recibe toda la gloria, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Esto es Ministerio Guerreras en Oración. Bendiciones para todos.